¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias por acompañarnos. Pues mire, hoy con un tema de mucha actualidad, como procuramos que sea siempre en este espacio. Hoy de nueva cuenta le diría yo a usted que la circunstancia histórica pone a México en una situación difícil, complicada. La nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos, digamos que tiene muchas aristas y muchos desafíos. Históricamente, ¿no? El Estado mexicano ha tenido una enorme preocupación por el tema de la educación. Ahora lo veíamos en el centenario de la Constitución del 17, ya los constitucionalistas del 17 pues tenían como una preocupación sustantiva el tema de la educación en el tercero constitucional. Y hoy la circunstancia actual de México, del Estado mexicano, del gobierno mexicano, nos pone, te das cuenta, en los ojos en el tema de la educación a propósito de esta circunstancia que se vive con los Estados Unidos y que de una u otra manera impacta en el tema de la educación. Hoy para hablar sobre esto, sobre la posibilidad de cambios a la Ley General de Educación, pues me acompaña en esta mesa, como siempre, la maestra Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias, Pepe Ureña, ¿cómo estás? Buenas Gracias noches. por acompañarnos. Y es un privilegio recibir en esta mesa al señor subsecretario, el doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Enrique, Gracias. Pepe, Verónica, muchas gracias. Por acompañarnos. Gracias. Pues todo un desafío, ¿no? Pues sí. A la luz de lo que estamos viviendo, doctor. Bueno, yo hace unos días comentaba con senadores y diputados que me da un poco de pena que tengamos que revisar nuestra burocracia excesiva a la luz de un problema tan importante, porque en realidad esto lo dimos revisar antes, ¿no? Tenemos muchos cuellos de botella que desgraciadamente hasta que no tenemos una dificultad como esta que se presenta, que volteamos y entonces revisamos cuáles son nuestros procedimientos. El procedimiento que tenemos tanto para la revalidación de estudios, para la autorización de las instituciones, como para poder revalidar estudios de alguien que estudia, de un mexicano que estudia fuera de México, es terrible. Bueno, en profesiones, otro ejemplo, en la cédula profesional, se pide las calificaciones de licenciatura, por ejemplo. ¿Para qué quieren las calificaciones de licenciatura si ya se tiene el título y en la cédula no aparece ningún dato que tenga que ver con ello? Bueno, sí. Todo esto nos ha servido para hacer una revisión no solamente de cómo vamos a ayudar a nuestros connacionales que puedan regresar y que estén estudiando educación superior y que quieran seguir estudiando, porque el objetivo es, para el caso concreto de la emergencia, digamos, es que ningún estudiante, ningún mexicano que esté estudiando el nivel superior en Estados Unidos y que pueda regresar contra su voluntad, se quede un día sin escuela. Esa es realmente la intención, que inmediatamente podamos atenderlo y pueda ingresar. Exacto. Pero nos está sirviendo para revisar toda la normativa que tenemos en torno a muchos otros procedimientos. Ya en la circunstancia, acompáñeme a ver, tenemos un inserto donde el secretario habla a propósito de lo que dice el señor subsecretario Jara y agradecer a los comentarios de ustedes. Vamos a ver. Estamos proponiendo eliminar el apostillado de todos los documentos de revalidación educativa, que ha sido un trámite engorroso, costoso, problemático y que muchas veces se vuelve casi imposible conseguir y que es una de las primeras barreras para revalidar estudios o para reingresar al sistema educativo nacional. Estamos eliminando también las traducciones de calificaciones, planes de estudio, etcétera, certificados por peritos, que también se vuelven una barrera de entrada, ya que conseguir esas traducciones se vuelve engorroso, complicado, costoso, y es otra de las razones que ha impedido en muchos casos la revalidación o el reingreso al sistema educativo.
Bueno, pues ahí está, y a ti te ha tocado vivirlo en carne propia, Sí, Verónica, ¿no? exactamente, y me da mucho gusto aquí que su secretario mencione eso, porque efectivamente que me parece que es algo que estaba pendiente, Sí. incluso, digamos, haciendo a un lado la emergencia que ahora Así es. motiva esto. Y sí, digo, todos los que en algún momento hemos tenido oportunidad de hacer alguna parte de los estudios fuera, efectivamente lo que mencionaba el secretario Nuño es este tema de que una vez que termina es toda una odisea para ¿no? Conseguir apostilla, traducciones por perito, había certificados notariales, ¿no? El de las calificaciones y demás. Entonces, sí parecía como que era casi un castigo a quien no había salido a completar o a hacer una. Sí, exacto, parecía casi como un castigo. Y yo creo que debe ser todo lo contrario, ¿no? Debe de ser, digamos, facilitar a los estudiantes que pueden, digamos, adquirir algún conocimiento fuera, pues la reinserción y la normalización de la parte de los estudios. Entonces, incluso yo consideraría que casi es como un complemento a la reforma educativa, ¿no? Que de tan largo alcance, bueno, sí, claro, en este momento forma parte de ello. Exactamente, ¿no? Claro, Entonces, sí, digo, además de todos los temas de la reforma educativa, pues es un poquito también esta parte como de simplificación de trámites, perdón, que no llevaban a ningún lado. Ahora, volviendo un poco a la situación esta de emergencia, y que me parece sumamente atendible y lo que se está haciendo. No sé si ya en este momento ya se tengan casos concretos de estudiantes que hayan venido y que hayan sido ya de alguna manera recibidos o algo, porque entiendo que estas medidas se sometieron como iniciativa, que faltaría digamos que aprobara el Congreso. Entonces no sé en qué momento estamos ahora. Tenemos ya avances. Paradójicamente, las universidades autónomas, casi todas, en sus leyes orgánicas, tienen la atribución de revalidar estudios. ¿Como autoridad revalidadora? Sí, absolutamente. Okay. Y nos encontramos con que esta función la asumen de manera muy distinta. Hay algunas universidades que realmente ni siquiera parece que la tengan en su ley orgánica, porque lo que hacen es seguir todo el procedimiento de la Ley General de Educación, que no deberían, porque ellos son autónomos. Hay otras, en cambio, que han asumido esta responsabilidad de una manera automática, de tal forma que si les llega algunos casos que no se han dado en este momento, pero que se han dado hace un par de años, es que ha habido estudiantes muy brillantes que brincan un periodo de estudios. Por ejemplo, un joven genio que está en sexto de primaria y resulta que se brinca a la licenciatura. Bueno, hay universidades de los estados que los han inmediatamente revalidado como si hubieran tenido todo el periodo y entonces han podido estudiar. En posgrado era más común en México antes, yo no sé si sigue siendo así, pero en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico, en el CIMBESTAF, ellos, para admitir a un joven en doctorado, lo único que hacían era como en las mejores universidades del mundo, le hacían un examen. O sea, independientemente del historial académico y de los promedios. Exacto. Exactamente, sí llegaba y decían, oye, pues haz el examen, ¿no? Y si estás ya capacitado o habilitado para entrar al doctorado, ya no pues va a haber Así es, y yo conozco varias gentes que obtuvieron ahí el doctorado sin haber tenido la licenciatura. Entonces, esto fue importante porque todos los rectores pues voltearon a ver sus leyes orgánicas de una práctica que no se usaba, ¿no? Y que desgraciadamente, porque esto podía, estaba empolvada, y ahora seguramente va a ayudar porque no hay que cambiar nada ahí. Hay otra parte en otras instituciones de educación superior en donde la normativa sí es un cuello de botella. Y sobre todo cuando tienen que venir a la Secretaría, porque lo que quieren es que quien revalida sea la Secretaría de Educación Pública. Ahí es donde es importante, exactamente. Ahí es donde es muy importante. Donde hay que meterle mano. Exactamente, meterle mano a la ley. Pepe. Oiga, ¿se tiene un estimado, aunque es difícil de prever cuántos serán deportados, algún estimado de cuántos pudieran venir, por una parte, pero el sistema educativo y de estudios superiores, ¿cuántos puede captar? Bueno, sí, los números son un poquito difíciles, no los conocemos bien, pero hemos estado haciendo estimaciones de diversas fuentes del Instituto Nacional de Migración, algunas fuentes en los Estados Unidos. Calculamos que en educación superior, en Estados Unidos, tanto estudiantes que van con visa, becados, como aquellos que pudieran estar de manera ilegal haciendo estudios superiores, las estimaciones van entre 13,000 y 20,000. Ahora,
pensando en que pudiera ser incluso el doble, les decía yo también hace unos días a los diputados, que fueran 40,000, y suponiendo que los 40,000 fueran deportables, no nos representan un problema. Porque atendemos en el sistema educativo, sí, en el sistema educativo nacional atendemos a 4 millones de jóvenes. Si llegaron los 40,000 nos representa un 1%. Claro. Exactamente. Y entonces son perfectamente atendidos. Eso es importantísimo. Y una cosa que dice usted, subsecretario, y que ha comentado Verónica y Pepe, es el tema del papeleo. Y yo quisiera que viéramos un insert donde el propio secretario habla sobre este tema. No puede estar por encima de la educación. Vamos a ver. Estamos siguiendo el principio de que el derecho a la educación está por encima del papeleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los casos de lo que es la educación obligatoria, es decir, preescolar, primaria, secundaria y media superior, para los casos en donde la Secretaría de Educación Pública tiene jurisdicción directa, en caso de que los niños, niñas o jóvenes, por la razón que sea, no tengan papeles, porque esto sucede muy a menudo, que en la escuela en la que estaban no les dieron los papeles o no se los entregaron, o porque tuvieron que salir con prisa y no pudieron obtener los papeles, en fin, por la razón que sea, serán admitidos en el sistema educativo en el grado que corresponde de acuerdo a su edad y a lo que en la escuela en la que sean admitidos juzguen que sea necesario. Bueno, estarán ustedes de acuerdo conmigo que más allá el drama de tener que regresar, claro, de repente desligarte, no solamente a veces de tu familia, de tus amistades, de tus intereses afectivos, está el tema de qué voy a hacer con la educación. A mí me ha parecido de enorme pertinencia estas acciones que ha emprendido el gobierno federal. Sí, totalmente. Y me parece además, como decíamos, casi un acto como de justicia también a todos los estudiantes. Y además un punto muy, muy importante que mencionaba el secretario Nuño, es decir, como que el valor de la educación tiene pues que estar, ¿no?, por encima, y no nos vamos a poner digamos, con nimiedades a ponerle trabas. Hay un tema que ahorita mencionaba subsecretario, y es esta como colaboración entre universidades. Esto se da también con universidades del exterior, es decir, que haya convenios, porque hay muchos casos en los que las propias universidades en Estados Unidos están diciendo nosotros vamos a apoyar, ¿no? No, es maravilloso. Exacto. Los académicos en las mejores universidades se están convirtiendo en santuarios de nuestros estudiantes. Es algo maravilloso. Sí. Sí, afortunadamente, casi en todo el mundo las universidades gozan de autonomía académica, y esto hace que, independientemente de los cambios de gobierno, mantengan sus relaciones académicas con otros investigadores de otros países. Miren, en este mundo global no hay un investigador que pueda trabajar solo, y ni siquiera que pueda trabajar nada más en su país. Cualquier investigador que tenga cierto prestigio, sus redes de colaboración, no solamente con sus pares, sino sus estudiantes, provienen de otros países y de otras universidades. Entonces, estas redes no se pueden destruir tan fácilmente y se quedarían aislados. O sea, en caso de que, el caso concreto de Estados Unidos, desapareciera esta colaboración, quienes se quedarían aislados y no podrían avanzar serían ellos. Entonces, los principales impulsores de que continúe esta colaboración, pues son ellos. Y una cosa importante es la corresponsabilidad. Allá, cuando llega un estudiante de nosotros, sí le piden los papeles, pero les fotocopia. La manera en que ellos evitan todo este problema de papeleo, pues es hablando por teléfono. Lo que hacen es hablar por teléfono, o mandan un correo electrónico a la universidad donde egresó el joven y piden, oye, fulanito de tal, aquí lo tenemos, ya presentó sus exámenes, es cierto que es egresado, me presenta un título de ahí de tu universidad. El título, sí es cierto que tiene título de la universidad, pues uno va a control escolar de la universidad y les contesta sí, ya, con eso se soluciona. Deberíamos hacer lo mismo nosotros. Sí, yo creo que vale la pena, ya que estamos revisando todo este asunto, pues revisar también los procedimientos. Déjame ir a una pausa que nos está pidiendo de producción y regresamos hoy aquí a Mesa Cuadrada con el tema de modificaciones a la Ley General de Educación. Volvemos, no se vayan. Regresamos a esta Mesa Cuadrada, Pepe Ureña. Sí. Oiga, es impresionante la reacción que ha habido de la comunidad universitaria en torno a este problema. Es una parte. Y la otra, estaba viendo yo, queriendo hacer números.
Si hay 11 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, que aproximadamente, puede ser la estimación, y hay 13,000 estudiantes universitarios, es una marginación educativa altísima de nuestra población allá. A ver, explíquenos cómo está este fenómeno, cómo lo ven ustedes. Bueno, estudiantes de origen mexicano en educación superior es mucho mayor el número. En realidad sí ha habido movilidad social, pero no son de los que nacieron en México y que están ahorita estudiando allá. De los que nacidos en México, que están en edad de estar en la educación superior, es un número mucho menor. Y de los que, según las cifras que tenemos, puede estar realmente, independientemente de su calidad migratoria, pues sí pueden ser alrededor de 20,000. Y sí, lo que muestra es que nuestra comunidad no ha avanzado como minoría en la educación superior como quisiéramos en Estados Unidos. ¿No? Es una parte Digamos, importante. ha tenido un impacto en la vida económica, pero efectivamente, no así en es. la Hay académica. una parte que es importante destacar, porque el DACA, acto para los Dreamers. para los Dreamers, ahí estamos hablando más o menos 500,000 de jóvenes, más o menos en edad de estar en educación superior. Pero dado que son jóvenes entre 15 y 30 años, pues la mayoría no están en educación superior, sino en preparatoria. Y hay un número muy importante que no sabemos cuál es, que son los que adquieren un diploma de capacitación. Sí, los diplomados. Sí. Exacto, que aquí no lo tenemos. Que son jóvenes que al terminar la secundaria entran a una especie de preparatoria, que es un equivalente a la preparatoria, pero obtienen un diploma de trabajo. El acto de los Dreamers también va dirigido a ellos, y parece ser que el número mayor son justamente estudiantes de preparatoria y estos jóvenes que obtuvieron un diploma de trabajo, ¿verdad? Pero que además aquí tenemos problemas para la equivalencia, porque no tenemos tan fácilmente ese tipo de habilitación. Aquí, si uno requiere un trabajo, si uno requiere un trabajo de herrería, pues uno va con un herrero, pero no le requiere ningún tipo de habilitación. ¿No? O un carpintero. Técnica, ¿no? Exactamente, eso sería interesante también estudiarlo, a ver cómo podemos equipararlo de tal forma que porque están muy bien capacitados, que pudiéramos hacer equivalencia de capacitación para el trabajo, ¿no? Probablemente a través de conocer. Estamos viendo también ese punto. Dígame una cosa, doctor. Todo esto, como siempre, pues tiene su lado positivo. En el momento que nosotros logremos capturar a todos estos muchachos que ingresen al sistema educativo, vamos a llegarnos también una riqueza que es insustituible, que es la riqueza humana, doctor. Así es. ¿No? Así es. Sí, la verdad, siempre que ha habido éxodos, ¿recuerdan ustedes la Guerra Española? Sí, nos beneficiamos nosotros de la inteligencia. Sí, cómo nos beneficiaron. El golpe de Estado la en chilena, Chile, la Argentina, ¿no? O sea, los intelectuales que llegaron acá, por supuesto, que vinieron a darnos oxígeno, y establecimos además relaciones de hermandad más allá de la academia con estos países. Yo creo que puede pasar lo mismo con Estados Unidos. Ahora, algo que decía Pepe, que es muy importante, es que esta solidaridad de la inteligencia mexicana se mostró inmediatamente, porque no son solamente las instrucciones del señor presidente de la República o del secretario Nuño. Las universidades respondieron inmediatamente, tanto públicas como privadas, ¿no? En un acto aún de en su autonomía. Sí, exactamente, inmediatamente dijeron que estaban dispuestos a recibir a los jóvenes, empezaron a ver cómo le iban a hacer. Yo he tenido ya varias reuniones con ANUYES, con asociaciones también privadas, FIMPES, ALPES, y todos están muy dispuestos a contribuir. Muy para adelante, ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito, la verdad, da gusto, definitivamente. Así es, porque digamos que frente a la intolerancia y la cerrazón también se abren espacios que, digamos, reconfortan porque dan una esperanza, ¿no? De gente que está viendo mucho más allá y de que está pensando. A mí esta parte de la reacción y de la corresponsabilidad que asumieron también como propia instituciones públicas y privadas, aquí en México, y me parece también muy conmovedor los casos que hemos visto de universidades en Estados Unidos, en donde ellos mismos así como las ciudades, santuario, ellos mismos han dicho, bueno, en nuestro en nuestra jurisdicción, en nuestro campus y en nuestras, por lo menos, ámbito de autoridad, no se van a aplicar las disposiciones en esta materia, y además ha habido cartas
suscritas por académicos, ¿no? Hubo una Así es. recientemente de universitarios y premios Nobel y demás de más de 400 firmantes, ¿no? En el tema exactamente de no afectar y no solo en este caso mexicanos, también el veto musulmán pues afectó muchísimo a las gentes que de esos países que o están estudiando o son egresados, etcétera, son y que forman, profesores. o son profesores y además o son inclusive, por ejemplo, médicos que están en estos hospitales que están adscritos a universidades, o sea, casos digamos de múltiples profesiones y oficios que se han visto afectados y que además incide directamente, perjudica directamente a los Estados Unidos, ¿no? Sí. También es una riqueza de la que no están viendo, ¿no? Claro, sí. Pepe. Efectivamente. Sí. Doctor, en base a lo que ha expuesto, me surge una duda. Sí. ¿Es necesario reformar la ley de educación para aplicar este programa? Como que suena, como que la realidad ha superado ya el proyecto de ley, ¿no? Sí. De reforma No, sí hay que legislativa. hacerlo. Es como bien dice el secretario Aurelio Nuño, esto se ha convertido en un calvario. Sí. ¿No? Y ahorita, Bueno, él mismo Sí, lo le sé. tocó, Él es le egresado. tomó Él 6 es meses, ¿no? egresado de Oxford, Sí, efectivamente. exacto. Él sabe Yo creo de que lo que pasó pasó por el Sí, calvario, yo creo que exacto. tenemos que restablecer en mucho estas relaciones de confianza en nuestras propias instituciones, ¿no? Porque el que alguien quiera revalidar estudios, se le pida no solamente a los estudios que va a revalidar, sino el ciclo anterior, las calificaciones, 2 identificaciones, o sea, acta de nacimiento y alguna otra, pasaporte o credencial de lector. Y luego se requieren gente que vaya y que dé fe, ¿no? De que realmente los documentos no son falsificados. Bueno, una bola de cosas que no solamente es tiempo, es dinero y además es tiempo que se paga en la burocracia mexicana, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que hacer algo por el bien de todos los connacionales, no solamente de los que puedan llegar de Estados Unidos. Sí, no, y luego llegan, si los expulsan sin previo aviso, lo detienen, pues ¿qué papeles van a traer? ¿No? Claro, ¿Qué- además, nada. exactamente. Porque no les dan ni siquiera tiempo Absolutamente. de, Sí. digamos, de ordenar De sus recoger. cosas y Aquí demás. lo que hay que pensar es un poquito ponernos en sus zapatos. Claro, ¿no? totalmente. ¿Qué pasaría si de pronto llegan a mi casa Y te sacan. y me sacan? No, o llegan por tu papá, ¿no, Sí, doctor? sí, y de repente agarran claro, a ti y también. Exactamente, claro, sí. claro. Y resulta que yo soy estudiante pues, de ingeniería Sí, claro. Y ya no puedes ni siquiera y regresar. llego a cualquier otro país, ¿no? Sí. ¿Y qué hago? O sea, ¿cómo esperaría que me recibieran? ¿Qué me gustaría? Claro. Pues a mí me gustaría que me pregunten, oye, estabas estudiando ingeniería, pues te hago un Véngase. examen y te coloco, sí, me entra a clase, ¿no? Y como Ya, dice, hablas por vamos viendo, teléfono y ves. sí, vamos viendo cómo, Sí, 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 exactamente. Y entonces, más que papeles oficiales, si hay problema entre los gobiernos, bueno, pues que se habla de la universidad, y la universidad tiene todos los papeles. Oye, fulanito estaba estudiando realmente ahí, no cuántos créditos había cursado, Exacto. con eso. Ah, y, eso tiene que ver con el acuerdo 286, doctor. Claro, sí, efectivamente. Bueno, pues Efectivamente. yo creo que están dadas las condiciones. Me parece que ha habido una... la autoridad educativa ha mostrado una empatía para con quien está en la circunstancia de regresar de manera forzada y pues les ha abierto todas estas posibilidades académicas. Y una cosa que decía el subsecretario Jara, que me parece importante y yo quisiera retomar con esta insert del secretario es sí hay cupo. Vamos a ver cómo lo dice el secretario. Compañero. Es una flexibilidad máxima ante un momento pues de necesidad para nuestro sistema educativo y en donde lo que estamos poniendo por delante es que el derecho que tiene cualquier niño y joven a la educación en nuestro país, que se lo da el artículo 3º de la educación, está por encima del papeleo. Hay cupo suficiente en el sistema educativo. Obviamente se tendrá que hacer un esfuerzo importante, pero claramente estamos hablando en primer lugar de que el regreso, y aquí ellos tienen mejor los datos que un servidor, pero el regreso tiene un alto nivel de dispersión, lo cual en ese aspecto es bueno para el sistema educativo. Bueno, pues dice el secretario también que hay cupo y obviamente se tendrá que hacer un esfuerzo importante, pero como bien comenta el subsecretario Jara, pues sería el 1% de la matrícula, ¿no? Así es que, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, yo quisiera, ya tengo un par de minutos, pero, sí. y yo quisiera preguntarle un tema, subsecretario. El jueves estuvo el secretario Nuño visitando una normal.
Sí, ¿nos platica un poco de esto? Sí. ¿Fue la primera vez o me falla No, la pues, memoria? Bueno, ha estado en algunos actos, pero en asuntos de obras, Sí. inaugurando obras anormales. No, fue una cosa muy bonita porque Cuénteme. con el Colegio Nacional tenemos una gran relación y como ustedes saben, ahí están los 40 intelectuales más importantes de México. Sí, sí. El secretario Nuño les pidió pues que no solamente fueran a las universidades, que nuestras normales las tenemos muy abandonadas, que por qué no iban a las normales. Inmediatamente dijeron que sí. Y efectivamente ellos mismos dijeron, pues es cierto, son instituciones de educación superior. Todo el secretario pues me instruyó para que organizara un ciclo de conferencias, que espero que ya sea permanente. Lo normal es la ciencia. Y que le pusimos, lo normal es la ciencia. Muy bien. Y entonces el jueves pues fue la primera conferencia que nos dio Jaime Urrutia, que es un excelente científico y conferencista. Y yo le avisé al secretario, pues le avisé casi en la noche del día anterior, le dije, oye, pues mañana es la primera conferencia en la normal de Cuautitlán y estamos invitando a estudiantes de las otras normales del Estado de México. Y me dijo, yo quiero ir. Yo voy. Me dijo, yo voy. Pues, ¿a qué horas es? Pues ya le dije la hora. Pues todavía en la mañana, yo llegué ahí temprano a ver los muchachos, etcétera. Yo les di una charla introductoria. Todavía no sabíamos si iba a ir y a la mitad de la inauguración pues llegó. Llegó y fue muy bonito porque pues claro que se entusiasmaron mucho los jóvenes con el secretario, estuvo en toda la conferencia de Jaime Urrutia y al final pues tuvo una convivencia de más de una hora con los jóvenes, tomándose fotos, platicando. Yo creo que fue un acto que en los hechos muestra pues el apoyo que el secretario quiere dar a nuestras normales, ¿no? Y ahí se los dijo en unas breves palabras al inaugurar el ciclo. Dijo que lo que queríamos hacer pues es simplemente apoyarlas, ¿no? Claro. Darles el apoyo que de verdad no habían tenido. Bueno, me quedan un par de minutos, medio minuto, un comentario, Pepe. Sí, pues, que ojalá a esta acción sigan otras para insertar o reinsertar a estos jóvenes, porque vienen de un sistema distinto, una educación distinta, un aparato productivo distinto, una economía diferente. Entonces esto se requiere mucho más. Esto es un punto muy importante, Pepe, que no solamente es el hacerles el examen y ver a qué grado ingresan en la educación superior. Es un asunto de un choque cultural, efectivamente. Sí. No sabemos cuántos puedan llegar sin saber español. Ese es Por otro ejemplo. tema. Por ejemplo. Así es. Sí. Último comentario, Vero. Último comentario, nada más preguntarle precisamente ligado a esto, me parece que algo que está haciendo el gobierno mexicano, ya no solo aquí en conjunto, es allegarse gente o más capacidades en los consulados para atender a todas las cuestiones. Sí. ¿Hay algún enlace de la Secretaría de Educación? Es decir, esta información que estamos viendo ahorita se les puede dar para que las gentes sepan y digamos, eso ayuda también como a tranquilizar en este momento de incertidumbre. Sí, que sepan que van a ser bienvenidos. Exactamente. Tenemos contacto con los consulados, es la instrucción que tengo del secretario Nuño. Los consulados tienen toda la información, estamos compartiéndola mutuamente y yo estoy estableciendo o restableciendo o intensificando mis contactos con todas las universidades de ella. Sí, también. Un último comentario, 30 segundos, doctor. ¿Algo más? No, pues gracias, porque esta es una gran oportunidad para decirles a todos los mexicanos que estamos haciendo todo lo posible. Que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Exactamente, que estamos andando, la ley todavía no se reforma y ya estamos tomando acciones, no solamente para nuestros connacionales en Estados Unidos, sino, miren, esto será para bien de todos los mexicanos. Y a usted que no le gusta la educación, ¿no? De siempre, pues, ¿no? Gracias, doctor, un privilegio tenerlo acá. Al contrario, muchas gracias, Verónica, Enrique. ¿Y de qué universidad, además? Aparte. Gracias. Aparte. Gracias, Vero. No, gracias. Buenas noches. La maestra Verónica Ortiz. El maestro Pepe. Buenas noches. Pepe, gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano. Esto fue Mesa Cuadrada y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta la próxima.